a comenzar con, voy a compartir vamos a compartir o voy a compartir mi screen, la pantalla con una gráfica, porque vamos a empezar hablando, todos nosotros sabemos que nosotros somos tripartitos. Y una de las cosas que nosotros tenemos que ver primero, antes de nosotros entrar directamente al tema de la liberación y comprender la metodología de liberación, lo que enseña la Biblia sobre liberación, tenemos que aprender a primero nosotros mismos estar libres. Y yo espero que cada uno de nosotros, según vayamos mirando cómo fuimos formados y qué sucede en nosotros diariamente, que podamos mirarnos en un espejo para que el Espíritu Santo pueda traer primero liberación en nosotros. Gloria a Dios. Hay muchas formas de recibir liberación. No hay una metodología. Y lo más importante que nosotros debemos de conocer es que nosotros podemos estudiar libros sobre liberación, podemos estudiar la misma Biblia sobre liberación, pero no podemos de olvidar el principal principio de la liberación o de cualquier principio espiritual, y es que nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. No debemos de olvidarnos de esto. Voy a compartir mi pantalla. Tenemos que entender aquí en el hombre natural o el hombre carnal, todos nosotros estamos formados de un cuerpo, un alma y un espíritu. Todos nosotros estamos formados en esta misma forma. Ahora, ¿cómo funciona el cuerpo? Bueno, el cuerpo funciona con nuestros oídos, es por donde nosotros percibimos o escuchamos todas las enseñanzas. El tacto, donde palpamos todo lo que nos rodea, el olfato, la vista y el gusto, que son nuestros 5 sentidos. Esos son componentes del cuerpo. Es donde nosotros nos movemos, es con lo que nosotros palpamos todo lo que nos rodea a nosotros. En el alma se encierra lo que es la filosofía, y la filosofía es nada más y nada menos que todo lo que nosotros, aquí está, un poquito más grande, aquí, filosofía, son las creencias y conceptos y actitudes, es todo aquello que nosotros percibimos, estudiamos, aprendemos y cómo nosotros lo llevamos aquí a nuestra mente. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que renovar nuestra mente. ¿Por qué? Porque la filosofía que nosotros le metamos a nuestra mente es lo que se va a ver en nuestro cuerpo, lo que se va a ver, lo que vamos a reflexionar afuera. Aquí con la filosofía tenemos nuestro conocimiento. Ahí también en el hombre carnal tenemos la furia, el enojo, el aburrimiento, la sorpresa, las locuras, el asco, los nerviosismos, felicidades, diversión, amor, indiferencia, tristeza, todo eso que son manifestaciones del cuerpo. Si miramos Gálatas capítulo 5 del 16 al 21, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia,
idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, esto es lo que sucede. Esto es un hombre carnal que ha recibido a Cristo, pero es carnal. Es lo que habla del hombre carnal. ¿Cómo funciona el hombre carnal? El hombre carnal trabaja de afuera hacia adentro. Lo que percibe afuera lo mete al alma y el alma lo que hace es que corrompe el espíritu. Amén. ¿Por qué? Porque entonces empieza a reflejar afuera todas esas cosas que están en Gálatas 5, 16 al 21 y nos preguntamos por qué estas cosas se reflejan. Estas cosas se reflejan y suceden en el hombre carnal simplemente porque las filosofías que tiene, las creencias, los conceptos y las actitudes van en contra del espíritu. Va de afuera hacia adentro y estas cosas que están aquí en el alma van a corromper el espíritu. Aunque el espíritu trate de quitar todas estas cosas, mientras no haya un cambio en el cuerpo, principalmente en el alma, mientras no haya un cambio en el alma, una transformación aquí en la mente, todas estas cosas carnales se van a reflejar porque no van a dejar que el espíritu manifieste nada. En el hombre espiritual, vamos a ver Tito del 1 del 15 al 16, dice, en la Biblia amplificada dice, y creo que estoy compartiendo aquí la escritura de la Biblia amplificada, dice, para los puros, todas las cosas son puras, pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro. Tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, reconocerlo y conocerlo, pero por sus acciones lo niegan y lo repudian. Son pedestables y desobedientes e inútiles para un buen trabajo de cualquier tipo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este hombre del cual estamos hablando ahora es el hombre espiritual. El hombre espiritual que tiene, de acuerdo del hombre espiritual, todo es bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ahora está en control. Es el que guía, es el que maneja, es el que el alma deja que opere en él. Cuando el Espíritu Santo, que es de adentro hacia afuera, cuando el Espíritu Santo en el alma tiene todo control del hombre, entonces en el hombre hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. ¿Por qué? Porque ahora la filosofía, las creencias y conceptos y actitudes están aquí basadas en la palabra de Dios y entonces ahora es una mente renovada. Entonces aplica Gálatas 5 del 22 al 26 que dice, pero el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de su presencia dentro de nosotros, aquí en el Espíritu, es amor
Y el amor es preocupación desinteresada por los demás, gozo, paz interior. Si yo tengo paz interior, lo voy a reflejar exteriormente. Paciencia, no la capacidad de esperar, sino cómo actuamos mientras esperamos. O sea, la paciencia no es la capacidad de esperar como nosotros pensamos, es nuestra actitud, cómo actuamos mientras estamos esperando. La bondad, fidelidad. 23, gentileza, autocontrol. Contra tales cosas no hay ley. Y los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa, lo que vimos anteriormente, junto con sus pasiones y apetitos. Si afirmamos vivir por el Espíritu, también debemos caminar por el Espíritu con integridad personal, carácter piadoso y valor moral. Nuestra conducta, facultad por el Espíritu Santo. No debemos volvernos engreídos, desafiándonos o provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Y entonces podemos volver aquí a aplicar entonces Tito del 1 al 15, porque como ahora el hombre es el hombre espiritual controlado por el Espíritu, pues entonces para los puros todas las cosas son puras. O sea, somos puros, todo es puro. Pero para los corruptos e incrédulos, el hombre carnal, nada es puro. Tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, reconocerlo y conocerlo, pero por sus acciones lo niegan y lo repudian. Son detestables y desobedientes e inútiles para un buen trabajo de cualquier tipo. Son personas que ni siquiera Dios los puede usar porque no, ¿para qué? No hay forma de que se puedan usar. Alabado Dios. Vamos entonces a déjenme cortar esto de el sharing para poder, ok, stop sharing. Y ahora vamos a entrar en el estudio de hoy. Pero ya empezamos, ya que ustedes creen que comprenden el hombre espiritual y el hombre carnal, lo entienden mucho mejor ahora. Gloria a Dios, que me puede hablar un poquito de esto, de que si lo entendieron. Alabado Dios. Amén, amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. ¿Hay alguna pregunta en cuanto al hombre espiritual o el hombre carnal en las etapas donde nos movemos? Amén, amén. Nos damos cuenta de que, como la gráfica lo muestra ahí, ¿no? De que al hombre carnal lo domina todo de afuera hacia adentro y al hombre espiritual del espíritu hacia afuera. Amén. Amén. Cuando nosotros decimos ser espirituales, el decir soy espiritual no es algo que se dice, es algo que se demuestra. Se demuestra de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Es cómo nos comportamos afuera. Es lo que dice quiénes realmente somos. Amén. So, usted puede decir todo lo que usted quiera de que usted es espiritual, pero ¿qué pasa? Los que están alrededor suyo dicen, nada. Nada. Amén. Amén, pastora Jasmine. Mirando las gráficas, donde se ve la mentecita, el cerebro, Amén.
cuando uno mete la palabra de Dios en nuestra mente, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos recuerda lo que hemos leído, lo que hemos estudiado. Entonces, a través de ese proceso es que va cambiando el alma. Ahora, cuando esa mente está llena de mundanalidad o está llena de otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra, lo que hay dentro de la persona es carnalidad. O sea, refleja todos los frutos que enseñó la primera gráfica. Por eso es importante nosotros continuamente estudiar y crecer en el Señor para que vayamos subiendo en nuestra vida espiritual y el espíritu vaya controlando más y más el alma y el cuerpo. Porque el hombre en la primera gráfica es controlado por lo que tiene en su cerebro, que está todo dañado, y además por su carne. Mientras que el segundo, la carne mengua y el Espíritu Santo y la mente de Cristo controlan la persona. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Nadie más, continuamos. Ok. Demonología y liberación, lección 1. Introducción a la liberación divina. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, del 8 al 9. Dice, sé sobrio, o sea, bien equilibrado y autodisciplinado. Esto es lo que significa ser sobrio, bien equilibrado y autodisciplinado. Mantente alerta y cauteloso en todo momento. Ese enemigo tuyo, el diablo, merodea como un león rugiente, ferozmente hambriento, buscando a quien devorar. Pero resistan a él, sean firmes en su fe contra su ataque, arraigado, establecido, inamovible, sabiendo que sus hermanos y hermanas de todo el mundo están experimentando las mismas experiencias de sufrimiento. Usted no sufre solo. O sea, quiere decir que no tan solo nosotros cuando tenemos que ser sobrios, bien equilibrados, ¿dónde? En la palabra, disciplinados. Perdón, pastor, ¿puede repetir cuál es la escritura? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. Gracias. Gracias. Amén. Nosotros tenemos que ser bien equilibrados en la palabra y autodisciplinados. Quiere decir que nosotros tenemos que someter la carne, las cosas carnales, someterlas y mantenerlos completamente alerta como vigías y cautelosos. O sea, no tan solo como vigías, sino que cautelosamente mirar en todo momento. Porque nuestro enemigo, él no para, él está como un león rugiente. Si ustedes ven un león hambriento, el león empieza a caminar de un lado para otro buscando una presa para devorarla. Y eso es lo que hace el enemigo de nuestras armas. Caminar y buscar dónde está la debilidad de nosotros para él entrar a través de esa debilidad, lo que llamamos quizás puertas, entrar por ahí o muchas veces derrumbarla y entonces devorarnos. Muchas veces nosotros dejamos que el enemigo nos devore a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos someternos a la palabra de Dios. Muchas veces le damos mucho énfasis, mucha importancia al diablo cuando lo que está sucediendo en nosotros es algo carnal, es algo que nosotros mismos estamos permitiendo. Por eso, cuando nosotros estamos hablando sobre liberación, primero tiene que empezar por quién. ¿Por nosotros mismos? Por nosotros mismos.
Nosotros tenemos que mirarnos en un espejo. No vaya a ser que vayamos a enfrentarnos a un demonio, aunque los demonios son mentirosos, pero muchas veces nos enfrentamos a demonios y los demonios dicen, ¿qué estás haciendo tú cuando tú haces cosas peores? Número 1, estas son posiblemente las lecciones más pertinentes que he preparado. Esto es lo más quizás pertinente que hemos preparado. ¿Por qué? Porque estos estudios nos van a poder a nosotros antinatural y ver el dominio sobre los seres inteligentes. Porque estos seres que nosotros llamamos, la Biblia llama demonios o el diablo, son altamente inteligentes. Gloria a Dios. Aunque nosotros decimos, ay, el diablo no tiene poder, eso es lo que él quiere que nosotros pensamos, porque un enemigo que tú menosprecies es un enemigo que tiene mucho más poder que tú. Por eso es que la Biblia nos dice a nosotros que nos mantengamos alerta y cautelosos, y dice que no ignoremos las altimañas del diablo. Amén. Número 2, el alcance de los estudios es universal. El diablo no tiene respeto por la raza, la nación o la persona. El diablo no respeta a nadie. Ahora, nosotros tenemos una autoridad dada por Cristo sobre él, pero más adelante vamos a ver cuán atrevido es nuestro enemigo. Número 3, estos estudios son imprescindibles en este momento. Nuestro mundo está cambiando rápida y drásticamente, aunque no nos demos cuenta nosotros. Nuestra sociedad está siendo atacada por fuerzas ocultas. La magia ahora tiene su mayor resurgimiento en la historia moderna. El satanismo está surgiendo en cada ciudad y pueblo. Y eso nosotros no podemos ignorarlo. Estamos siendo bombardeados con pecado por todos lados. El diablo está usando sus últimas almas. El horóscopo, el ouija, el espiritismo, la santería, el vudú, la hechicería, o sea, todo lo que es ocultismo hoy en día ha tenido un gran resurgimiento. Muchos Perdón, líderes, y la mezcla de el cristianismo con la brujería es otra. amén, hoy en día está habiendo mucha mezcla entre la brujería y el cristianismo. Y muchos cristianos no saben ni siquiera la diferencia. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, por no conocer a sus enemigos. Porque en todas las ocasiones, o casi todas las ocasiones, donde se habla de demoniología y liberación, van directamente a la metodología. Así se echa fuera un demonio. Los demonios tienen este sinnúmero de nombres, pero nosotros vamos a ver desde el principio, desde lo que estamos hablando, desde el principio, cómo es que esto funciona. Gloria a Dios. Y este no es el primer estudio, todos los sábados vamos a continuar con este estudio hasta que culminemos y vayamos subiendo la escalera. Gloria a Dios. Pastor, Amén. mire, en lo primero, ahí me quedé, no noté. En el segundo, el diablo no hace excepción de personas. Y el tercero, no entendí. Que no hace excepción de personas, que nos está bombardeando con todo todas las almas que él tiene ahora mismo. Mire, nosotros estamos siendo bombardeados por cosas sexuales. Hoy en día, por ejemplo, usted ve una pancarta en la calle con una modelo anunciando cualquier producto y usted no sabe si lo que usted está viendo es una mujer o un hombre. O está media desnuda. O está media desnuda. Hay veces que hay comerciales de zapatos
que yo no sé qué tiene que ver un zapato con una mujer casi desnuda. Todas estas cosas es con lo que estamos nosotros siendo bombardeados diariamente. Estamos siendo bombardeados con brujería oculta. El año pasado estaba escuchando yo una predicación donde esta persona decía que Dios está sujeto a Cronos. Cronos es un dios mitológico que es el dios del tiempo. ¿Cómo usted me va a decir que el Dios todopoderoso está sujeto a un Dios pagano y usted lo va a poner como una predicación? Y lo triste es que muchas personas, muchos hermanos estaban gritando, aleluya, gloria a Dios, tremendo mensaje, cuando lo que le estaban metiendo era verdaderamente satanismo, herejía, mitología ocultamente. No vi quién levantó la mano primero, pero voy a darle la oportunidad a la pastora Yasmin primero por ser dama y después el hermano Arito. Amén, amén, amén. Sí, así está el mundo hoy día. El diablo ha sacado sus armas más fuertes porque sabe que le queda poco tiempo. Con el advenimiento de la internet, la televisión, el cable, todos estos son armas poderosísimas. Si usted considera los niños, especialmente en Estados Unidos, ven miles y miles y miles de asesinatos antes de llegar a la edad de 18 años, porque eso es lo que miran en la televisión todo el día. La receta de la televisión es el amor ilícito, la fornicación, el adulterio, los asesinatos, violencia, violencia doméstica, hogares sin padre, divorcios. Todo eso es la prédica de la televisor todo el día. Y desafortunadamente bombardeamos a nuestros hijos muchas veces permitiéndole ver cosas que no deben estar mirando, o a veces ellos lo hacen y uno ni cuenta se da. Debemos entender que estos son tiempos finales, por lo tanto el diablo usa la táctica que encuentre con tal de descarriarlo a usted. La única defensa que usted tiene es desarrollar la mente de Cristo. Aquellos que no desarrollan la mente de Cristo no caminan en el espíritu, y desafortunadamente el que no camina en el espíritu no va a oír la trompeta cuando suene. Así de importante es que nosotros entendamos que tenemos que realmente dar tiempo a la palabra diariamente, continuamente. A los israelitas le dijo que hasta en sus camas pensaran en la palabra. O sea, lo primero que ellos pensaban al despertar tenía que ser la palabra, y lo último que pensaban antes de dormirse era la palabra, porque esa es la única defensa que tenemos en contra del diablo en estos días. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermano Adito. Ya, bueno, el tema que estamos tratando es muy interesante, muy profundo, y me imagino que va a ser, como siempre, magistralmente explicado por usted. Sin embargo, tomar en cuenta que el mismísimo Pablo decía, miserable de mí, que hago que las cosas que yo no hago las cosas que quisiera, efectivamente, que quiero que quisiera, pero más hago las cosas que no quiero. Entonces hay que tener en cuenta que siempre, como bien dijo usted sabiamente, dentro de uno, ahí uno tiene que trabajar en el corazón. Tenemos que limpiar primeramente adentro del vaso para que lo de afuera también sea limpio. Entonces, nosotros somos el primer objetivo a atacar. Nosotros somos el primer vaso a limpiar. Nuestro corazón tenemos que ver que esté constantemente limpio, porque siempre, a cada rato, en cada instante, estamos contaminándolo con cosas que no debemos, con
las cosas por el ojo, el pensamiento, en palabra, en acción. Entonces, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos un fariseo adentro de nosotros, ¿sí? Entonces, tenemos ese potencial fariseo y tenemos la carne, que es su apoyo. Y entonces siempre las personas que, por ejemplo, algunas personas que han estado allá en Centroamérica con el tema del vudú, de la brujería, de esas cosas, al momento de integrar la fila de los cristianos, creen que ellos han mutado, pero no han mutado nada, simplemente se han cambiado de religión, porque no ha habido ese convertir, no ha habido esa metanoia, no ha habido ese mover del espíritu, simplemente se han pasado de una religión a otra. Entonces, por eso es que están todavía con los rudimentos de la carne. Es por el espíritu y a través del espíritu y con el espíritu que se llegan a hacer las cosas de Dios. Hasta ahí lo dejo. Gracias, adelante, amado pastor. Amén, gloria a Dios. Sí, lo que sucede es que volvemos otra vez a la gráfica y el que quiera la gráfica me lo dice y yo se la envío gustosamente, las dos gráficas. Lo que sucede aquí es que mientras nosotros no sigamos el fundamento número 1 de la palabra, que es renovar nuestra mente por la palabra, nosotros le vamos a dar libertad, más libertad a la carne, porque antes de venir a Cristo es lo que nosotros practicábamos, es la filosofía que nosotros traemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos que ser libertados tanto espiritual como físicamente de todas estas cosas. Gloria a Dios. Número 4. Muchos líderes de la iglesia están preocupados por el ocultismo y el poder demoníaco hoy. El Papa Pablo dijo: sociedades enteras han caído bajo el dominio del diablo. El sexo y los narcóticos proporcionan oportunidades para la infiltración de Satanás en la humanidad. Una de las grandes necesidades de nuestro tiempo es una defensa contra el mal que llamamos diablo. Todos estamos bajo una oscura dominación. Es Satanás el príncipe de este mundo, el enemigo número 1. Y fíjense, esto es un sacerdote católico quien hace esta declaración. Si las personas que no tienen el Espíritu Santo en ellos pueden ver, si una persona que no tiene el Espíritu Santo dentro de él puede ver el daño que el diablo está haciendo alrededor nuestro, imagínense en cuánto más debiéramos nosotros los cristianos ver este tipo de peligro, principalmente cuando reclamamos conocer la palabra y dejamos que nuestra carne ande rampante y tomando dominio de nosotros. Billy Graham dijo: el diablo está activamente involucrado en la lucha contra el creciente renacimiento religioso de Estados Unidos. La prueba del trabajo del diablo es el creciente interés en el ocultismo, incluyendo la astrología, las lecturas de cartas del tarot, las tablas de Ouija, la quiromancia, la adivinación y en particular la brujería. Es perfectamente obvio para todos nosotros en el trabajo espiritual que las personas pueden ser poseídas por demonios, acosados por ellos y controlados por ellos. Más y más ministros tendrán que aprender a usar el poder de Dios para liberar a las personas de estas terribles posesiones del diablo. Y eso fue Billy Graham, y Billy Graham ya pasó con el Señor, y si eso fue en el tiempo de él que él pudo traer esta aseveración, imagínense ahora en estos tiempos que los pastores se preguntan:
por qué mi iglesia, los hermanos en la iglesia actúan de esta manera. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué estamos pasando por esto? Les voy a decir por qué. Sigan entreteniendo los niños en la iglesia en vez de enseñarle la palabra. Sigan en la escuela, sigan quitando las escuelas dominicales de las iglesias. Sigamos dejando de enseñar la palabra y pensemos que estamos levantando cristianos para el reino. Sigamos teniendo servicios de show de Hollywood. Sigamos, en vez de tener altares, sigamos teniendo plataformas para artistas en vez de cristianos para Cristo. Número 5. Los cristianos son cada vez más conscientes de la influencia de los demonios. Pero fíjense en una cosa, el ser más consciente no echa fuera un demonio. El ser más consciente no nos libera a nosotros del poder satánico, de la opresión, de ser atormentados, oprimidos. Hace unos años, aquellos que tomaron una posición contra los demonios fueron criticados y no creídos. Fíjense, en aquellos tiempos, cuando alguien hablaba de demonio, todo el mundo le sacaba el cuerpo, nadie les creía. Todo el mundo decía, esos ven demonios en todos lados. Y sí los habían. Hubieron sensacionalistas que veían demonios hasta trepados de las bombillas, de los abanicos. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la tendencia de irse a los extremos. La iglesia no se ha sabido balancear por los años. Un ratito, porque, perdone, pastor, un ratito. Me están llamando un ratito, voy a dejar 15 minutitos aquí, me están llamando. Gracias. Ok. La iglesia no ha sabido mantener un balance. ¿Por qué? Porque no se quieren meter en la palabra. Para usted mantenerse balanceado, tiene que meterse en la palabra. No lo puede hacer de ninguna otra forma. ¿Qué pasa? Cuando se habla de demonios, nos vamos a un extremo. Cuando se habla de no demonios, o sea, o hay demonios o no hay demonios. Esos son los extremos donde vamos. Oh, no te preocupes, el diablo no tiene poder. Bueno, y si el diablo no tiene poder, ¿por qué entonces la Biblia nos habla a nosotros de que no ignoremos las artimañas del diablo? ¿Por qué la Biblia nos enseña a nosotros a tener la armadura del Espíritu para poder apagar, el escudo del Espíritu para poder apagar los dardos del diablo? Entonces, si el diablo no tiene poder, ¿por qué recibimos tantas advertencias en cuanto a las cosas que puede hacer nuestro enemigo? ¿Alguien que me pueda explicar? Amén, pastora Yami. Amén. No, yo lo que quería hacer el comentario de que nosotros, de acuerdo a la Biblia, somos soldados. Nosotros estamos en una guerra. Tenemos un enemigo bastante peligroso. Y sin embargo, muchas veces andamos por ahí como si nada, o sea, no estamos en guardia. Yo me crié con un sargento del ejército. El trabajo de él aquí en Estados Unidos era entrenar los soldados y él les enseñaba a los soldados a ser organizados, a estar pendientes de las enseñanzas, a estar pendientes de sus entrenamientos, a continuamente crecer en el trabajo. Y esas personas, pues imagínense que manden unos soldados a la guerra y esos soldados anden por ahí como si nada, no anden velando el enemigo, no conozcan a su enemigo. Si usted no conoce a su enemigo, usted es presa fácil, porque usted nunca va a saber cuando el enemigo se le va a asomar y nunca va a saber de dónde sale para atacarlo y nunca va a saber cómo bregar con el ataque del enemigo. Y por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestros enemigos. Amén. Amén, hermana Dilsa. Como la Biblia dice, que Dios lo venció en la cruz del Calvario y él quedó y toda potestad le fue dada a él, a Jesús. Muchas creyentes creemos que esa potestad también se nos fue dada a nosotros.
Y como Jesús venció, ellos están creyendo que el diablo no tiene poder. La verdad es que el diablo tiene mucho poder y que nosotros estamos en pie de batalla por la misericordia del Señor. Y eso es lo que muchos no están entendiendo. Porque ahora se les ha metido en la mente que el enemigo no se puede reprender, que al brujo no se le puede devolver el dar. Si estamos en una guerra, el brujo no tiene compasión. El brujo va con toda su artillería. Y cuando él le manda a uno un dardo de muerte, él no tiene compasión. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos? No es que uno no va a adorar por ellos. Tenemos que no lo podemos reprender. No podemos devolverle el perdón. No podemos, si estamos en guerra, uno de los dos tiene que caer. Okay. Y que caigan el enemigo, no caigan nosotros los cristianos. Sí, Amén. hermana Dilsa, usted tiene razón, pero en la forma que lo está mirando, la Biblia nos dice a nosotros todo lo contrario. La Biblia dice que no devolvamos mal por mal. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Yo no tengo que preocuparme por quién me está haciendo a mí brujería o quién me esté haciendo a mí mal de ojo o quién quiera verme a mí mal. Yo me tengo que preocupar por orar por mis enemigos, orar por aquellos que me maldicen, orar por aquellos que me injurian, orar por aquellos que me quieren ver mal. Ok, yo orando, ok, quiere decir que yo, la maldad de ellos, limpiando yo mi corazón delante de Dios y amándolos como Cristo los ama porque son almas de salvación, yo pongo ese tipo de batalla, ese tipo de guerra en las manos de Dios. Dice que amontonas aguas sobre su cabeza. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que el mal que ellos le están haciendo a usted o que usted cree que le están haciendo, porque el problema es aquí que cuando nos dicen a nosotros te están haciendo brujería. Miren, yo me crié con un sacerdote en la santería. ¿Ok? Mi papá tenía un cuarto de santo. Mi papá era tremendo en la santería. Empezó primero como Rosacruz cuando yo era un niño. Después se metió al espiritismo y fue hasta el punto que se sentaba en mesa. El que sabe de espiritismo sabe de qué yo estoy hablando. Y luego terminó siendo un sacerdote en la santería. Yo no tenía que preocuparme cuando yo me convertí de que habían demonios en mi casa. Pues yo vivía en mi casa, yo vivía con ellos, pero yo no me tenía que preocupar porque hubieran demonios ahí. Yo no me tenía que preocupar porque él tuviera esos demonios en mi casa y yo no tenía que entrar a mi casa pensando, uy, el cucuy está aquí en mi casa, como dicen los chilenos, le dicen al monstruo, el cucuy está aquí en mi casa. No, yo entraba a mi casa sabiendo que el Espíritu Santo está dentro de mí y por el Espíritu Santo estar dentro de mí, yo cargo la gloria de Dios. Y que el Espíritu Santo está conmigo y me protege. ¿Qué sucedió? Al final, miren, un día, y yo no quería hablar de testimonios, pero por lo que usted está diciendo, un día, el cuarto de santo de mi papá quedaba puerta con puerta con casi a la puerta del lado del baño de mi casa. Mi esposa y yo nos fuimos a bañar y cuando salió mi esposa, vio que la puerta estaba abierta y ella metió la cabeza así hacia el cuarto y simplemente hizo una oración. Y nos fuimos para el cuarto de nosotros.
Los velones de ese cuarto todos explotaron como si le hubiesen puesto un cartucho de dinamita. 13. Reventaron. Mi papá inmediatamente corrió al cuarto y agarró un tabaco y empezó a hacer todos los hechizos que él conocía, porque él decía que alguien le estaba haciendo brujería. No es que nadie le estaba haciendo brujería, pues simplemente que esos demonios se encontraron con el poder de Dios y se manifestaron. Los 13 velones, que son de esas velas bien grandes, que tienen imágenes, eso es bien grueso, que eso yo nunca había visto. Yo me crié en Puerto Rico, que todo el mundo los tenía y los usaban. Yo nunca había visto uno reventar. Esa noche reventaron 13, uno detrás del otro, porque cuando yo terminé la oración, yo me fui calladita, yo la hice bien calladita, nadie me oyó, pero el demonio que estaba dentro de ese cuarto sí me oyó. Y cuando él cerró la puerta, empezaron a explotar y parecían tiros, y explotaban y usted oía el cristal volando por todo el cuarto. Y cuando él abrió la puerta, estaban los 13 habían explotado, sin ninguna razón, porque esos velones llevaban ahí mucho tiempo y fue una manifestación fuerte del demonio en esa noche. Amén. Ahora, fíjense en cómo yo puedo decir que tengo paz del Espíritu Santo si ando preocupado por quién me está haciendo brujería a mí. Explíquenme en eso. La Biblia dice que nosotros andamos en paz, tenemos gozo. Ahora, ¿cómo yo puedo tener una paz interna si yo vivo constantemente pensando que alguien me está haciendo brujería? Pastor, repita, devuélvese con un momentico y repita lo que dijo, que no le entendí. Ok, ¿cómo yo puedo tener paz y gozo en mi corazón si vivo pensando que alguien me está haciendo brujería? ¿Cómo yo puedo conciliar eso con la palabra? Amén, amén, amén. ¿Ve? Si yo vivo, si la palabra dice que en nosotros hay paz y gozo, entonces, ¿cómo yo puedo conciliar? Alguien está mintiendo. O está mintiendo Dios o estoy mintiendo yo. Porque Dios no puede decir que hay paz, que tiene que haber paz y gozo en mí. Y yo digo, no, yo ando preocupado porque mi vecina es bruja y a lo mejor me está haciendo brujería. Yo vivo preocupado porque aquel me está haciendo daño. Yo vivo preocupado porque este otro me está haciendo daño. O confío en Dios o confío en mi mente. Por eso es que hay que renovar la mente con la palabra de Dios. Amén. Fíjense en una cosa. Moisés se enfrentó a los brujos más grandes de la historia. Estos hombres convirtieron sus varas en serpientes delante de todo el mundo contra la serpiente de Moisés. Moisés no salió del palacio preocupándose cuántos brujos me estarán haciendo ahora mismo. Las plagas, las 3 primeras plagas fueron imitadas por los brujos de Egipto y las mandaron a Israel hasta que Dios dijo, haré división entre aquel pueblo y mi pueblo. Y ya ahí no pudieron duplicar las plagas. ¿A quién le hago caso entonces, hermanos? ¿A Dios? ¿O le hago caso a lo que diga el mundo? Porque si un brujo o una hechicera o una que haga magia o una que lea las cartas, una que hable con los espíritus, me diga a mí que es más potente, más poderoso que Dios, entonces, ¿qué estoy haciendo yo en el evangelio? Me hubiese quedado donde estaba. Amén, aleluya. Pero hay un Dios redentor, creador de los cielos y la tierra, poderoso, omnipresente, omnipotente,
omnisciente al cual yo le sirvo. Y si él es omnipotente, quiere decir que nadie más puede ser más potente que él. Y si tengo que pasar por una prueba, paso por la prueba, porque yo sé que aunque pase por las aguas no me anegarán. Aunque pase por el fuego no me quemará. ¿Por qué? Porque Jehová está conmigo. Y yo siempre he dicho, nada me va a pasar a mí que Dios y yo tengamos control. Pero si yo me voy a preocupar verdaderamente, y esto es, aunque es no directamente parte del estudio, pero si yo me voy a preocupar y voy a tener una mente preocupada porque un brujo tenga más poder que Dios, verdaderamente tengo que venir al altar y verdaderamente tengo que reconciliar mi alianza con quien está. Mi hermano, una intervención ahí. Me alegra esa explicación porque hay muchos cristianos que están más pendientes a la hechicería, a la brujería, que el poder de Dios. Amén. Esa explicación me gustó, porque ojalá que muchos lo escuchen, porque piensan más en la brujería, en los demonios, que la bruja no me dejó dormir, que la no sé qué, que el poder de Dios. Yo pienso Mire, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? amén. El día que una bruja a mí no me deje dormir, verdaderamente yo voy a tener que reconsiderar mi fidelidad a Dios. Porque yo pienso que la Biblia dice que Dios le da descanso a su amado y yo pienso que Dios me ama. Y yo cuando voy a dormir es a dormir. Y les digo, viví con un sacerdote en la brujería. Viví viendo lo que ustedes no se imaginan en la brujería. Y no le doy énfasis a lo que vi, a lo que viví, a lo que aprendí. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que merece gloria y honra. Hay un Dios que merece toda mi alabanza, merece toda mi atención. Y yo no le doy mi atención. No estoy criticando a nadie. El que lo haga, gloria a Dios. Para Dios lo hace. Y el que no lo haga, para Dios no lo hace. Pero verdaderamente, cuando yo hablo de liberación, hablo como estoy hablando ahora desde el principio, por esto mismo, porque hay muchas cosas que hay que aclarar y hay que aclararlas desde el principio, porque hoy en día estamos enamorados del sensacionalismo y no estamos enamorados de Cristo. Todo lo que es sensacional nos parece movimiento del Espíritu Santo y no todo lo que se mueve alrededor de nosotros es Espíritu Santo. Amén, pastora Yasmin, para continuar con el estudio. Amén. Solo quería hacer un comentario. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario y cuando resucitó. Cuando Él resucita y el Espíritu Santo viene sobre nosotros, Él nos impartió dones poderosísimos que nos ayudan en nuestra guerra contra el diablo. Nosotros somos soldados bien equipados. El problema está que no seguimos el consejo tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, que nos dice que hagamos la palabra de Dios primera cosa en nuestra vida. Porque solo a través de ese entrenamiento que recibimos en la palabra de Dios es que nos equipan para toda buena obra. Por eso su pastor se levanta todos los días de culto y pasa tiempo allá arriba explicándole a usted la palabra, enseñándosela. Y cuando usted va a buscar consejo del pastor, ahí está el pastor de nuevo metido en la palabra. ¿Por qué? Cuando un pastor hace esto, lo está equipando usted para que usted pueda pelear, enfrentársele y pelear sus guerras espirituales. Y si usted lo hace, usted se apega a la palabra, usted va a tener victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado Dios.
Eso es así, gloria a Dios. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Vamos a continuar con hermana Mariana, amén. Ya que no ha dicho nada, vamos a darle la oportunidad. Amén, pastor, disculpe la pregunta. Quería preguntarle a dónde que está el texto que usted dijo, donde que a su amado le dará Dios el sueño. Ok, se lo voy a buscar más tarde porque como no es parte del estudio, simplemente fue un comentario. Se lo busco más tarde y se lo envío. Amén. 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 O en lo que yo continúo con el estudio, que la pastora Jasmine se lo busque y se lo envíe en el privado. Amén. Ok, gracias. Amén, ya Amén. estoy en eso. Amén. Salmo 3, pastor. ¿Ah? Salmo 3. Amén. Ahí está, hermana Mariana. Gloria a Dios. Salmo 3. Amén. Ok. So, continuemos con el estudio. Parte B. Bueno, vamos a la parte A para refrescar nuestra memoria. Hace unos años, aquellos que tomaron una posición contra los demonios fueron criticados y no creídos. Ese tiempo se ha ido. Ahora los cristianos quieren información sobre cómo discernir el poder demoníaco. Pasa que muchas veces lo estamos buscando en el sensacionalismo y no en la palabra. B. Quieren saber cómo exorcizar demonios. Bueno, no se puede hacer un exorcismo de demonio si usted mismo está atado. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado con nuestras acciones y nuestras cosas antes de nosotros poder exorcizar a un hermano de un demonio. C. También quieren saber cómo mantener a la gente libre de la influencia de las fuerzas satánicas. Hay 3 fuentes conocidas de energía en nuestro universo. Vamos a aprender juntos. Veamos juntos ahora. Vamos a la lección 2. Las 3 fuentes de energía. Introducción. Nuestro universo no es un accidente. No evolucionó a través de fuerzas erráticas y fortuitas de origen desconocido. Las funciones y movimientos de las dimensiones cósmicas son intrincados. Las galaxias ilimitadas e inconmensurables de los cuerpos celestes en el espacio exterior son vastas. Nuestro universo, del cual el planeta Tierra es una parte finita, pero muy activa, es real, pero ha sido invadido por fuerzas demoníacas. Gloria a Dios. Génesis, capítulo 1, versículo 1, conocido por todos nosotros. En el principio Dios, Elohim, creó, formando de la nada, los cielos y la tierra. Fíjense qué poderoso es Dios cuando Él crea de la nada todo lo que nosotros podemos ver y no podemos explicar. Porque todavía hay cosas en el universo que el hombre no puede explicar. Todavía hay cosas en el mar que el hombre no puede explicar. Todavía hay cosas en la historia que el hombre no puede explicar. Todavía hay misterios en la Biblia que el hombre no puede explicar. Imagínense cuán grande es nuestro Dios. Hay 3 fuentes inteligentes conocidas de energía en nuestro reino de conocimiento. Está el existente poder de Dios. Dios es la personalidad creadora y benevolente del universo. Isaías 64, versículo 8. Dice, sin embargo, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú nuestro alfarero, y todos somos obra de tu mano. Hechos capítulo 10, 38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con gran poder, y anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gloria a Dios. Pastor, ¿Hechos qué? 10, Hechos 10, capítulo 10, versículo 38.
Cuando Dios está con nosotros, nosotros podemos libertar personas que están oprimidas por el diablo. Y más adelante vamos a ver lo que es oprimido, atormentado, poseído. Todo esto lo vamos a ver más adelante. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado a los padres hace mucho tiempo en las voces y escritos de los profetas en muchas revelaciones separadas, cada una de las cuales establece una porción de la verdad y de muchas maneras. Existe el poder del hombre. El hombre es un poder neutral con potencia para convertirse en parte del poder bueno o malo. Fíjense, en el hombre tiene ese poder. O haces el bien o haces el mal. Otra vez, dependiendo dónde esté tu filosofía y dónde esté tu sometimiento a la palabra de Dios y a Dios. El apóstol Pablo le dijo al hombre en Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que cuando continuamente os ofrecéis a alguien para que haga su voluntad, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea esclavos del pecado que conduce a la muerte o de la obediencia que conduce a la justicia, la posición correcta ante Dios? Fíjense, y se lo voy a volver a repetir. Disculpe, pastor. Romanos 6:16. Vuelvo y se lo voy a repetir. Una pregunta dice, ¿no sabéis que cuando continuamente ofrecéis a alguien para hacer su voluntad o hagáis su voluntad, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea esclavos del pecado que conduce a la muerte o de la obediencia que conduce a la justicia, la posición correcta de Dios? Esto es una pregunta que Pablo le da hacia el hombre. O sea, no tienes conocimiento de que tú eres esclavo de a quien obedeces. Si tú haces las obras de la carne, eres esclavo de la carne. Si haces las cosas de la justicia, de la obediencia a Dios, que es la posición correcta ante Dios, pues entonces eres esclavo de Cristo. Pero de alguien eres esclavo. O sea, tú no estás aquí libre. De alguien tú eres esclavo, de uno o del otro. Próximo, existe el poder del diablo. El diablo es una personalidad malévola que busca destruir la obra de Dios y la vida del hombre. Como revolucionario, alteró los cielos, reunió seguidores angelicales y se convirtieron en ángeles caídos. En la lección 3 vamos a ver más adelante estas cosas. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, dice, como has caído del cielo, oh estrella de la mañana, portadora de luz, hijo del amanecer, has sido cortado hasta el suelo, tú que has debilitado a las naciones, rey de Babilonia. Pero dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea, en las partes remotas del norte, ascenderé por encima de las alturas de las nubes, me haré como el Altísimo. Juan, capítulo 10, versículo 10. El ladrón viene solo para robar y matar y destruir. Vine para que disfruten de la vida y la tengan en abundancia hasta que se desborde. O sea, la vida que Dios nos da es una vida en abundancia hasta que se desborde. El diablo ha causado los males y las penas de la humanidad desde el jardín del Edén hasta este punto de la historia. El diablo obra a través de ángeles caídos, hombres y fuerzas cósmicas de la naturaleza para llevar a cabo sus malvados designios. Job, capítulo 1, versículo 19.
Dice, y de repente un gran viento vino del otro lado del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron, y solo yo he escapado para decírtelo. Marcos capítulo 4, versículo 37 al 38. Y una tormenta de viento feroz comenzó a soplar y las olas rompían sobre el bote, de modo que ya estaba siendo inundado. Pero Jesús estaba en la popa, dormido con la cabeza sobre el cojín de cuero del marinero. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que estemos a punto de morir? Las Sagradas Escrituras se habla de Satanás directamente más de 200 veces en la Biblia. En Génesis capítulo 3, Satanás entra en el reino de la actividad humana. Génesis 3, versículo 1 al 7. Dice, ahora bien, la serpiente era más astuta, sutil, hábil en el engaño, que cualquiera criatura viviente del campo que el Señor Dios había hecho. Y la serpiente, Satanás, le dijo a la mujer, ¿puede ser realmente que Dios haya dicho, no comerás de ningún árbol del jardín? Estoy leyendo de la Biblia amplificada todos estos versículos. Por eso es que hay ciertas pautas. Dice, y la mujer dijo a la serpiente, podemos comer fruto de los árboles del jardín, excepto el fruto del árbol que está en medio del jardín. Dios dijo, no comeréis ni tocaréis de ella, de lo contrario moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que no comieran porque morían. Que no comieran, pero cuando nosotros entramos en conversaciones con el enemigo e inmediatamente entramos en cosas que no tenemos que entrar y tenemos que añadir. O sea que la mujer inmediatamente entró en una conversación que no tenía. Nosotros no tenemos que rendirle cuenta al diablo ni a sus mensajeros. Nosotros no tenemos que darle explicaciones a ningún mensajero del diablo ni al diablo mismo. Pero ella dijo, no comeréis ni tocaréis de ella, porque de lo contrario morirían. Él no dijo que no la podían tocar. Dice la serpiente, pero la serpiente le dijo a la mujer, ciertamente no morirás, porque Dios sabe que el día que comas de ella, tus ojos se abrirán, es decir, tendrás mayor conciencia y serás como Dios, conociendo la diferencia entre el bien y el mal. ¿Estaba el diablo mintiendo? No. Claro que no. Él no le mintió en este momento, no le mintió. Pero donde le mintió fue que dijo que no morirías, sino que tus ojos serán abiertos. O sea que el diablo nunca dice una verdad completa. Y hay muchos hermanitos que verdaderamente tienen este ministerio. Nunca te cuentan una verdad completa. No son sinceros. Dice, y cuando la mujer vio que fíjense que después de esta conversación, un árbol que la mujer había visto constantemente, ella sabía dónde estaba, cómo era, cómo lucía, y nunca se le había imaginado lo que vamos a leer ahora. Hasta que la serpiente pone en su cabeza este pensamiento. Por eso es que nosotros tenemos que renovar nuestra mente con la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos nuestra mente renovada, cuando viene un pensamiento que no es de Dios, nosotros por la palabra podemos reprender el pensamiento sabiendo que no viene de Dios porque va en contra de la palabra de Dios o va en contra de los principios de Dios, de los preceptos de Dios. Pero ¿cómo usted puede saber que un pensamiento que viene a su cabeza está en contra de los preceptos de Dios, de los mandamientos de Dios,
o de los principios de Dios si usted no conoce la palabra. Amén, amén. Dice, y cuando la mujer vio que el árbol era, fíjense ahora, la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era delicioso mirar y un árbol que desear para ser a uno sabio y perspicaz, tomó algo de su fruto y lo comió. Y ella también le dio un poco a su marido con ella y él comió. Cuando usted cede a las cosas del diablo, usted afecta las personas que están alrededor suyo y destruye las personas que están alrededor suyo. Usted no tan solo se destruye usted, sino que destruye todo lo que le rodea. Y no tan solo destruyó a su marido, sino que nos destruyó a todos nosotros, trayendo una naturaleza pecaminosa a nuestras vidas en el día de hoy. Amén, amén. Gloria a Dios. No tan solo se dañó ella, no tan solo dañó a su marido, sino que dañó generaciones por venir a causa de la conversación que ella tuvo con el diablo, a causa de dejar que un pensamiento satánico entrara en su mente. Por eso es tan importante las gráficas que yo le enseñé al principio. Gloria a Dios. Versículo 7. Entonces se abrieron los ojos de los dos, es decir, su conciencia aumentó y supieron que estaban desnudos y sujetaron hojas de higuera juntas y se hicieron coberturas. El capítulo 1 de Job revela que Satanás es un opresor de la gente buena. Job, capítulo 1, versículos 9 al 12. Dice, entonces Satanás respondió al Señor, ¿teme Job a Dios por nada? ¿No has puesto un cerco de protección alrededor de él y su casa y todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido la obra de sus manos y le has conferido prosperidad y felicidad, y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca, destruye todo lo que tiene, y ciertamente te maldecirá en tu cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que Job tiene está en tu poder, solo que no pongas tu mano sobre el hombre mismo. Así que Satanás se apartó de la presencia del Señor. Mateo capítulo 4 muestra la audacia del diablo al tentar al Señor Jesucristo. Y aquí fue cuando yo les dije al principio, miren lo atrevido que es el diablo, que se atrevió a tentar al mismo Jesús, se atrevió a tentar al mismo Dios. Y si él se atrevió a tentar al mismo Jesús, al mismo Dios, ¿qué ustedes creen que podrá hacer con nosotros? ¿O usted se cree que el diablo los demonios lo van a dejar a usted quieto simplemente porque usted diga gloria a Dios, aleluya? Y de vez en cuando diga amén. O usted se aprenda el lango cristiano, que usted le diga al que está al lado suyo, mi hermano en Cristo, pero su corazón esté lejos de amarlo. Dice, y el tentador vino y le dijo, si eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y él le dijo, burlonamente, fíjense, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. El 8. Una vez más, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, esplendor, magnificencia y excelencia de ellos.
sea, si el diablo hizo todo esto, miren cómo el diablo tienta a Jesús. Dice, número 1, ¿qué estaba haciendo Jesús? El Espíritu Santo había llevado a Jesús al desierto. Jesús estaba ayunando por 40 días. Pero ¿quién llevó a Jesús a orar esos 40 días? Espíritu. El Espíritu. El Espíritu. Hoy en día yo no digo que no se deba de ayunar, pero sea guiado por el Espíritu cuando lo haga. Porque hay personas que ayunan y se hartan de que ayunaron 40, 50, 60. Que hay hermanos que ayunan más que Jesús. Pero a la hora de mostrar su espiritualidad, andan vacíos. ¿Por qué? Porque son ayunos no guiados por el Espíritu Santo. Dice, él tenía hambre. ¿Y cuántas veces nosotros no somos tentados con hambre? Porque si ustedes no han sido tentados con hambre, falta de alimento en su casa, déjenme decirles, yo sí. Yo he sabido lo que es no tener. Yo he sabido lo que es estar en la calle con mis hijos y con mi esposa. Jesús le dice, convierte estas piedras en pan. Luego, burlonamente se burla de Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios. El sarcasmo que nosotros usamos en contra de los hermanos cuando le hablamos sarcásticamente, eso es satánico. Nosotros no debemos de hablar entre nosotros con sarcasmo. Eso es parte de algo demoníaco. Dice, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Y efectivamente está escrito. Lo que él dijo estaba escrito. Todo lo que el diablo dijo aquí estaba escrito. Está en la Biblia. Y luego, por último, una vez más, el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, esplendor, magnificencia y excelencia de ellos. ¿Y qué es lo que buscan muchos predicadores hoy en día? Esplendor, magnificencia y excelencia del mundo. Y decimos que esto es de Dios. Nosotros apoyamos estas cosas diciendo, ese es un gran siervo de Dios, cuando sabemos que no lo es. El encarcelamiento final y el confirmamiento eterno de Satanás se predice en Apocalipsis 20:10. Dice, y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre ardiente, donde también están la bestia, o sea, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo no quiere que se revele la verdad sobre él. Él odia la exposición de sus hechos y se camuflaja como un ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14 dice, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. O sea, a él no le gusta ser expuesto. Esto que estamos haciendo esta noche, a él no le va a encantar. Si ustedes se creen que no van a haber consecuencias de este estudio, no se sorprendan cuando yo les hable de algún ataque. Acción cristiana. El cristiano debe de actuar contra el diablo. Hechos, capítulo 8, del 17 al 24. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre ellos, uno por uno, y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros como ministros hemos hecho un ayuno o una reunión para que aquellos hermanos que no hayan sido bautizados con el Espíritu Santo sean bautizados? O hemos impuesto nuestras manos sobre esos hermanos para que reciban el Espíritu Santo.
Hay hermanos que dicen tener el bautismo del Espíritu Santo y no se atreven a hablar en lengua. ¿Y cuántas veces nosotros hemos animado a nuestros hermanos a que esta manifestación esté entre ellos, esté entre todos nosotros? A que usen las lenguas. Para que usen las lenguas. Gloria a Dios. Yo no he conocido ninguna reunión donde se ha dicho vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a estar todos juntos para que aquellos que no han recibido el Espíritu Santo lo reciban, para que el Espíritu Santo se manifieste como se manifestó en el capítulo 2 del libro de Hechos. Yo no he oído ninguno. Si ustedes han oído alguno, gloria a Dios, me alegro por ustedes. Amén. 18. Cuando Simón vio que el Espíritu fue dado por medio de la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo, dame también esta autoridad y poder para que cualquiera sobre quien imponga mis manos pueda recibir el Espíritu Santo. Fíjense, ¿qué ofreció Simón? ¿Qué ofreció Dinero. Simón? Dinero, dinero. ¿Y qué buscan muchos sensacionalistas que brincan y saltan supuestamente bajo el Espíritu Santo, bajo la unción? ¿Y qué es lo que buscan? Dinero. 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 Pero Pedro le dijo, que tu dinero sea destruido contigo, porque pensaste que podías comprar el don gratuito de Dios con dinero. Aleluya. Dice, no tienes, y esto es lo que dice, nadie puede comprar la unción de Dios. Nadie puede comprar la gloria de Dios. Nadie puede comprar la presencia de Dios. Solo el emocionalismo puede imitar la presencia de Dios. Y más adelante vamos a ver que un demonio religioso también puede imitar las obras del Espíritu Santo. Y oigan bien la palabra imitar. Por eso es que ustedes ven que dicen, la presencia de Dios estuvo en nuestro servicio y la gloria de Dios fue grandiosa, mas no hubo un cambio en ninguna alma. Todo fue emocionalismo. No tienes parte ni participación en este asunto porque tu corazón, motivo, propósito no está bien delante de Dios. Así que arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Señor para que, si es posible, este pensamiento de tu corazón te sea perdonado. Porque veo que eres provocado por la amargura y atado por el pecado. Fíjense en lo que el apóstol vio en este hombre. Le dice, arrepiéntete de esta maldad tuya y ora al Señor para que, si es posible, este pensamiento de tu corazón te sea perdonado. Porque veo que eres provocado por la amargura y atado por el pecado. Pero Simón respondió, ruega al Señor por mí los dos, para que nada de lo que has dicho venga sobre mí. Este hombre muestra un arrepentimiento y le pide a los siervos de Dios que oren por él para que nada de lo que ellos dijeron venga sobre él. La palabra de Dios advierte que los creyentes no deben dar lugar al diablo, ni honor, ni alabanza, ni temor. La palabra de Dios advierte que los creyentes, ¿quiénes son esos? Los creyentes, ¿quiénes son? Nosotros. Nosotros. No debemos de dar lugar al diablo. No le debemos dar lugar. No le debemos dar honor. Y no debemos darle alabanza. Pero tampoco tenemos que temerle. Entonces vuelvo otra vez para atrás. Yo no me tengo que preocupar si me están haciendo brujería o no. Si alguien me está haciendo mal de ojo o no. Si alguien está hablando mal de mí o no. Eso no es problema mío. Eso es problema entre esa persona y Dios. Problema mío es que yo ame a esa persona.
problema mío es que yo ore por esa persona. El problema mío es que mi corazón no se corrompa contra esa persona. Porque si mi corazón se corrompe, entonces yo recibo un daño, no la persona. Porque cuando usted guarda amargura, eso trabaja en contra suya, no a favor suyo. Y no en contra de la persona tampoco. Amén. Eso trabaja en contra de usted. Es un demonio que lo está manteniendo a usted en esa amargura, en ese resentimiento, para que usted no perdone y obedezca la palabra de Dios. Efesios 4:27 dice, y no les des al diablo una oportunidad para llevarte al pecado, guardando rencor o alimentando la ira o albergando resentimiento o cultivando amargura. Por eso es que me gusta leérselos en la Biblia amplificada. ¿Quién me puede buscar este versículo en la Reina Valera? Gloria a Dios. 4:27, Efesios 4:27, por favor, hermana Dina, pastora. Ni deis lugar al diablo. ¿Sí? Amén. Efesios 4:27. Amén, amén, Efesios 4:27. Fíjense, dice que no le demos lugar al diablo. Ahora miren la amplificada. Dice, y no le des al diablo una oportunidad. Entre paréntesis, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es para llevarte al pecado. O sea, no le des una oportunidad al diablo para llevarte al pecado. No le des lugar al diablo para que te lleve al pecado. No le des lugar al diablo para guardar rencor. No le des lugar al diablo para alimentar la ira. No le des lugar al diablo para albergar resentimiento. No le des lugar al diablo para cultivar amargura. ¿Se fijan lo que quiere decir ese versículo? ¿Por qué dice que no le deis lugar al diablo? Porque si le damos lugar a todo esto, desobedecemos a Dios y no andamos en luz. Y si no andamos en luz, no vamos a subir al cielo. Los seguidores de Cristo deben creer, aceptar y obedecer las palabras de Dios, defendiendo a la iglesia y derrotando agresivamente los designios de Satanás sobre la humanidad. Mateo, capítulo 16, versículo 18. Y os digo que sois Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o sea, la muerte, no la denominarán, previniendo la resurrección de Cristo. O sea, las puertas del Hades, sobre la confesión que dijo Pedro, él edificaría la iglesia, y las puertas del infierno no podrían prevenir la resurrección de Cristo. El cristiano debe trabajar con Dios para consumar el destino final del diablo. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los había engañado, ya lo hemos leído anteriormente, fue arrojado al lago de fuego y azufre ardiente, donde también están la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es una guerra de confrontación. No debemos seguir ignorantes de las artimañas del diablo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9. Sé sobrio. Pastora Dina, léamelo en la Reina Valera para entonces darle la amplificación aquí. Por favor. Primera de Pedro 5, versículo 8 al 9. Dice, sed sobrios y velad. ¿Me escuchan? Amén. Sí. Que Porque el Señor vuestro reprenda. el diablo, Porque anda, el enemigo anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también están pasando por el mismo sufrimiento. Amén. Amén. Gracias, Bernardito. Gracias, Pastora Dina.
Hubo una confusión porque como usted no había contestado, yo mandé al hermano Adito y me contestaron los dos a última hora, pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Tengo palabras. Amén. Se lo voy a leer en la amplificada. Dice, soy sobrio, o sea, bien equilibrado y autodisciplinado. Cuando dice que sea sobrio, nosotros somos bien equilibrados cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, cuando estamos en la palabra de Dios, cuando estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos en su palabra. Dice, y autodisciplinado quiere decir cuando tenemos buen control. Dice, mantente alerta y cauteloso en todo momento. Ese enemigo tuyo, el diablo, merodea como un león rugiente, ferozmente hambriento, buscando a alguien a quien devorar. Dice, pero resistirlo, sed firmes en vuestra fe contra su ataque, arraigada, establecida, inamovible, sabiendo que vuestros hermanos y hermanas en todo el mundo están experimentando las mismas experiencias de sufrimiento. No sufres solo. Gloria a Dios. ¿Felicidades tuyo? Esto termina la lección 2.